Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben por qué el Panther IPF fue un trabajo tan importante? ¿Por qué al día de hoy seguimos hablando en los congresos, en las reuniones? Seguimos hablando del Panther IPF. ¿Por qué? ¿Por qué fue un trabajo tan revolucionario que marcó un paradigma, un antes y un después en el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática? Vamos a verlo ahora en esta revisión. Hola, mi nombre es Santiago Uteri, bienvenidos a Academia EPI-ILD. Continuamos con esta serie de revisiones bibliográficas de trabajos imperdibles sobre enfermedades intersticiales. Hoy veremos el Panther IPF. Bueno, comenzamos el análisis del Panther IPF. Este es el trabajo original publicado en mayo del 2012 en la New England Journal of Medicine. Y fíjense que al día de hoy es un trabajo que ha sido tan importante que tiene más de 1100 citas bibliográficas que lo relacionan. Pero pongámonos en contexto, en el contexto histórico. ¿Por qué se hizo el estudio Panther IPF? En el 2000, 2005, 2010 estaba esta creencia de que primero había una inflamación en el pulmón y luego esa inflamación repercutía y generaba fibrosis pulmonar. Tal es así que el tratamiento estándar era el uso de glucocorticoides o inmunosupresores. No quedaba bien claro cuál era el tratamiento para los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, pero múltiples estudios y múltiples trials habían probado diferentes drogas y ninguna de ellas había sido eficiente para reducir la declinación de la función pulmonar. Fíjense esta revisión de la Cochrane del 2003 que nos dice que los corticoides, la zatioprina, la ciclofosfamida, la colchicina, el interferón, la depenicilamina, la ciclosporina, en ese momento se creía que podía llegar a tener algún beneficio para los pacientes. Y es así que se hizo el estudio Ifigenia con altas dosis de acetilcisteína para ver si tenía eficacia para disminuir la declinación de la función pulmonar en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y este estudio del 2005 nos muestra cierto beneficio de la acetilcisteína en cuanto a reducir la función pulmonar. Tal es así que en esa misma revista muestran por qué podría llegar a ser útil la N-acetilcisteína y creían que era por el efecto antioxidativo, teniendo en cuenta que la combinación de inflamación y el estrés oxidativo podrían ser los que inician la fibrosis pulmonar idiopática. Por lo menos esas eran las creencias en ese momento. Las especies reactivas de oxígeno son moléculas y átomos altamente reactivos que contienen oxígeno. Estos compuestos pueden causar daño celular y están asociados con diversos procesos patológicos, nos decían. Y algunos ejemplos de especies reactivas de oxígeno incluyen radicales libres de oxígeno como el superóxido, radical hidroxilo o el peroxinitrito y compuestos no radicales como el peróxido de hidrógeno o el singlete de oxígeno. Fíjense, el estudio extendido del Ifigenia, del trial Ifigenia, nos dice que el análisis extendido confirma el efecto favorable de la N-acetilcisteína en la función pulmonar. El primer autor es el doctor Jürgen Berg. Pero, sin embargo, las críticas al estudio Ifigenia es que es un estudio en donde se permitía que los pacientes usaran el tratamiento estándar para el momento, que el tratamiento estándar era la combinación de prednisona y azatioprina, sin un gran fundamento científico para darles esto, pero era lo que se usaba en el momento. Por lo tanto, no había una rama placebo real que comparara realmente los efectos de la N-acetilcisteína sola versus placebo. Y por lo tanto, las guías internacionales daban una recomendación débil, a favor o en contra, no había una recomendación concreta para el uso de estos tratamientos hasta que no se hiciera un estudio randomizado, controlado, doble ciego controlado con placebo, como fue justamente el estudio Panther IPF. En cuanto a la metodología de este estudio, fue un estudio que fue supervisado
por la Idiopathic Pulmonary Fibrosis Clinical Research Network y fue sponsoreado por la National Heart, Lung and Blood Institute de Estados Unidos. Y este fue un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, placebo controlado, cuyos criterios de inclusión fue, por supuesto, que tuvieron diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, una edad entre 35 y 85 años, con una capacidad vital forzada mayor al 50% y una DLCO más del 30%. Y en este caso sí, el Panther IPF fue un estudio de 3 ramas en donde los pacientes podían ser asignados a cualquiera de estas ramas de forma aleatoria. Una rama era con la triple terapia de prednisona, azatioprina, N-acetilcisteína, una rama aparte era de N-acetilcisteína a altas dosis y una rama separada era la rama de placebo. Entonces, esta metodología sí iba a permitir definir si realmente el efecto de la N-acetilcisteína superaba a la rama, por ejemplo, de la combinación de prednisona, azatioprina más N-acetilcisteína. Sin embargo, y esto fue lo más llamativo, el estudio fue terminado de forma abrupta en octubre del 2011 por un análisis interino que se realizó donde se vieron resultados muy importantes. En cuanto al reclutamiento, se reclutaron 81 pacientes en la rama de N-acetilcisteína sola, 77 pacientes en la triple terapia y 78 pacientes en la rama de placebo. Y este es el análisis, este es el resultado más importante para recordar. Basados en un análisis interino de seguridad, se demostró que la triple terapia generaba mayor daño que beneficio. Y fíjense, estas son las palabras textuales del artículo del trial que nos dice: en nuestro trabajo encontramos que el tratamiento con 3 drogas, o sea, con prednisona, azatioprina y N-acetilcisteína, comparado con placebo, se asoció con un incremento de la mortalidad de cualquier causa, con un incremento de las hospitalizaciones y con un incremento de los eventos adversos severos relacionados al tratamiento. Y ahora lo invito a un momento de reflexión. Ponga pausa al video, tómese su tiempo, prepárese un café y escuche las repercusiones de estos resultados que acabamos de mostrar. En cuanto a las repercusiones del Panther IPF, acabamos a ver cartas que se enviaron al editor en la misma revista del New England Journal of Medicine. Fíjense, el Dr. Jürgen Behr, uno de los autores principales del Ifigenia, plantea que el seguimiento de solo 32 semanas podría ser poco tiempo para sacar conclusiones firmes. Plantea dudas acerca del diseño y sugiere que la progresión de la enfermedad fue más frecuente en el grupo placebo. Plantea entonces una inconsistencia de los hallazgos. La respuesta de los autores es que, durante las 60 semanas del seguimiento no hubo una diferencia significativa en el número de pacientes con una disminución de la capacidad vital forzada de más del 10% y que no hubo un imbalance en cuanto a la selección del grupo placebo, que es lo que planteaba el Dr. Jürgen Behr. Por otro lado, el Dr. Uruga y colaboradores plantea interrogantes sobre la reducción de la dosis de corticoides en los pacientes y si ese cambio terapéutico podría haber aumentado la incidencia de exacerbaciones. Y la respuesta de los autores es que no hubo una relación significativa entre la reducción de la prednisona y la aparición de exacerbaciones agudas que justifiquen la mayor mortalidad de este grupo. Y por otro lado, el doctor Izumi y colaboradores piden más información a los autores sobre la prevalencia de neumonía por neumocistis y la profilaxis entre los pacientes que recibieron la triple terapia, para ver si esto podría justificar la mayor mortalidad en el grupo que fue tratado. La respuesta de los autores es que no están conscientes de que los pacientes hayan tenido infección por neumocistis y que no se utilizó profilaxis para neumocistis de forma rutinaria en los pacientes debido a la dosis que utilizaron de corticoides. Lo cierto que es que, como conclusiones de este estudio, tenemos que decir que previo al Panther IPF
se utilizaba la prednisona, azatioprina y la N-acetilcisteína en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y el paradigma era la inflamación y el estrés oxidativo como primarios y que eso secundariamente producía la fibrosis pulmonar. Hoy en día sabemos que esto no es así, sabemos que la injuria es sobre todo a nivel epitelial y que a partir de esta injuria epitelial se produce una fibrogénesis primaria. No se utiliza prednisona, azatioprina y N-acetilcisteína en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática al día de hoy 2024 y el paradigma es la fibrosis pulmonar primaria. Tengamos en cuenta también que luego de este estudio, más adelante, en el 2014, llega la era de los antifibróticos con la aprobación de nintedanib y pirfenidona como tratamiento estándar de la fibrosis pulmonar idiopática. Y por último, recuerden que hay estudios posteriores, esto lo vamos a ver en el siguiente video, pero hay una continuación de la rama de N-acetilcisteína sola del estudio Panther IPF, se mantuvo la rama N-acetilcisteína versus placebo y tuvo ciertos resultados que ya los vamos a ver en el próximo video. Además, hubieron estudios post-hoc sobre la longitud de telómeros y cómo afecta esto en el riesgo de eventos adversos relacionados al uso de inmunosupresores. También hubo estudios post-hoc acerca de la utilidad de ciertos polimorfismos genéticos para definir pacientes candidatos a recibir N-acetilcisteína y algunos estudios de combinación entre antifibróticos y N-acetilcisteína. Lo cierto es que todavía no está todo dicho con la N-acetilcisteína, incluso hay algunos estudios como el estudio Precisions que utilizan marcadores genéticos para definir aquellos pacientes que podrían beneficiarse de la N-acetilcisteína. Por supuesto, esto al día de hoy 2024 no está aprobado y las guías internacionales no recomiendan el uso de N-acetilcisteína en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Recordemos, el tratamiento estándar de la fibrosis pulmonar idiopática desde el punto de vista farmacológico es la utilización de nintedanib o pirfenidona como tratamiento antifibrótico al día de hoy 2024. Bueno, espero que le haya servido esta información. Si usted quiere dejar algún comentario puede hacerlo en la sección de abajo y no se olvide de tocar la campanita para suscribirse al canal y recibir notificación de los próximos videos. Hasta la próxima.